coanfitriona. Esto. Listo, ahora me pueden escribir al chat a ver si funciona. Bien, gracias Romina. Bien, funciona. Bueno, entonces el plan para hoy, ¿se acuerdan cuál era? Ver integrales, ¿no? Empezar con integrales. Exactamente. Entonces les voy a compartir la pantalla. Bien. Mi lápiz, no, yo mi lápiz. Listo. Pongo el chat acá. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con las integrales. ¿Está? Entonces, integral de una función. Este tema es un poco largo y en realidad casi todo el curso se trata de esto. O sea, vamos a hacer pila de cosas que tienen que ver con esto a lo largo de todo el curso. Esta primera parte va a ser como introductoria, ¿sí? No vamos a ver métodos de integración todavía, pero vamos a trabajar con la definición formal de integral y ver qué cosas se pueden sacar de ahí, qué funciones son integrables, cuáles no, ese tipo de cosas. Es lo primero que vamos a trabajar, ¿tá? Entonces, ¿qué son las integrales? Algunos de ustedes ya deben de saber, pero ¿qué es? ¿A qué se le llama integral? O sea, lo que tenemos es una función, ¿sí? Tenemos una función, f le voy a llamar, que va de algún intervalo cerrado, a, b, en R, ¿sí? Es una función, nada más. Después vamos a ver que hay ciertas funciones que tienen que tener, que si tienen ciertas propiedades, sabemos que son integrables, y otras que no. Entonces tenemos la gráfica de la función. Sí, acá tenemos las x, acá tenemos las y, igual a f de x. ¿Está? Y tenemos una función cualquiera ahí dibujada. Vamos a ponerle, yo qué sé. Y por acá está mi a, y por acá está el b. ¿Está? Y a mí me interesa lo que pasa entre a y b, que es donde está definida la función. ¿Está? Entonces ahí en AB tenemos una función, yo que sé, voy a dibujar una función cualquiera. ¿Está? Dibujo esa función. Me quedó un poco feo. Vamos a ver. Ahí está mejorcita. ¿Está? Entonces, ¿qué es la integral? Ahí va, ahí Sebastián escribió. Es el área, ahí va, bajo la curva, pero es el área que tiene otro nombre. Se llama área algebraica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos importa el signo. ¿Está? O sea, la integral entonces va a ser el área algebraica, ¿sí?, de la región que me delimita, o sea, que está entre la función
Ya lo digo, pero déjenme escribir. O sea que lo que hago es mirar el área con signo, o sea, me fijo en el signo que tiene el área, ¿sí? De la región que está ubicada entre la función y el eje de las X. ¿Está bien? O sea, es lo que está entre la función y el eje de las X. Fíjense en la parte positiva, ¿sí? Lo que está para arriba. Lo que está para arriba del eje de las X, tendría que mirar esta área. ¿Sí? Esta es el área que está entre la función y el eje. ¿Está bien? Lo mismo para acá. Esta área que también es positiva, la que está arriba, también es este pedacito que está entre la función y el eje de las X. ¿Está bien? Y abajo me tengo que fijar lo que está entre la función y el eje de vuelta. O sea que sería este pedazo. ¿Sí? Y a eso le pongo signo. Lo que está abajo, le pongo un signo de menos. Y lo que está arriba, le pongo un signo de más. ¿Está? Y después sumo. Si, por ejemplo, esta área medía 2, esta área mide 3 y esta área mide 4, pongámosle, la integral ahí, ¿cuánto me va a dar? 3. ¿Cuánto? Te da 9. No, porque es con 3. signo. ¿Cómo tengo que hacer? Da 6. Te da 3. 3. 3. 3. Tendría que sumar las Tres. áreas positivas, que serían 4 más 2. ¿Sí? 6. Sumo el 2 este con el 4 este, y después le tengo que restar el 3. ¿Ah? O sea que el área me daría 4 más 2, que es 6, menos 3. Ahora vamos a hacerlo de vuelta acá, el dibujito. Tengo el dibujito acá, mi función, por acá estaba A, por acá estaba B. ¿Sí? Tenía la gráfica de la función, una cosa así. Acá este pedazo valía 3. Esta área valía 3. Esta área valía 4. Y esta otra área valía 2. ¿Está? Entonces yo tendría el 2 positivo, ¿sí? Más el 4 positivo, y le tendría que restar el 3 negativo. ¿Sí? El 3. O sea, sumar el 3 con el signo de menos. ¿Está? O sea que el área me daría, el área algebraica, ¿sí? Me va a quedar el más 2 más el 4 menos el 3. O sea que me queda un 3 positivo. ¿Sí? O sea que la integral de esa f, o sea, entre a y b, de esa f nos daría 3. ¿Está bien? Es importante el signo. ¿Se entendió? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, mi Parece función, si mi nuevo. función está siempre por arriba, si la función está siempre por arriba del eje, o sea, acá está A, acá está B, y mi función está siempre por arriba, esta área siempre me va a dar como. Positivo. Positivo. Esta área siempre va a ser positiva, ¿sí? Siempre. Y si mi función al revés está siempre abajo, ¿sí? Si yo tengo Negativo. una función que toda la gráfica está abajo del eje, por ejemplo esa área, ¿qué signo va a tener? Negativo. ¿No? O sea que la integral esta me va a dar siempre negativa. ¿Está? Y cuando tengo funciones, como la que les puse yo ahí, que cambian de signo, o sea que pueden empezar positivas o empiezan negativas, y después bajan y yo que sé, suben, lo que sea que pase, estas hay que ver. Hay que ver si la parte positiva es más grande que la negativa. Por ejemplo, en este dibujito, como lo acabo de dibujar yo, la parte positiva es más chiquita. ¿Sí? La parte positiva, que es esta, se ve así a simple vista que es más chiquita que esta parte, que es la parte negativa. O sea que en este ejemplo la integral me va a dar negativa. ¿Se entienden? Es curioso hablar áreas negativas. ¿Por qué ¿Cómo? usamos eso? ¿Por qué usamos ¿Cómo? áreas negativas? Porque son áreas algebraicas, por eso puse área algebraica. No es un área en el sentido de siempre. Por eso la palabra área Bien. algebraica. ¿Sí? Porque nos importa el signo, eso es importante, por eso eso es lo que justamente quería recalcar. O sea, es un área algebraica, ¿está? Eso significa que tiene signos. ¿Está?
Profe, Sí. tengo una consulta. ¿Cómo determinás cuánto vale el área negativa? Porque viste que tenés las dos Igual, áreas positivas, las de las X, igual que como, pero... igual que como determinas la positiva, o sea, es lo mismo. O sea, O me sea, refiero, ¿cómo sabés qué número es? Porque es un área tipo más grande que las otras. No sé, que no entendí esa parte. o sea, en este ejemplo decís. Claro, o en el otro que también habías puesto que era -3, pero... O sea, ¿qué valor tomás? Porque tenés como dos No, lo partes. inventé, es un ejemplo, lo Ah, inventé, es un... inventé el valor. Ah, ok, ok, Todavía no ok. sabemos integrar. No, no, todavía no sabemos. Ah, bien, bien, está. Ok, ¿Sí? gracias, Se gracias. supone que yo, hasta ahora, como estoy explicando las cosas, no, yo te tengo que decir cuánto valen esas áreas. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Gracias. Si son cosas fáciles de calcular, sí, por ejemplo, imagínate que tu función las calculas vos. Por ejemplo, si yo te pongo esto, yo qué sé, te pongo esto, y después hago así, y después hago así. Ay, Puki, basta, en serio. Pará, me quedo espantoso, disculpa. A ver. O sea, a ver si se entiende lo que quiero dibujar. Les explico lo que quiero dibujar porque no me está quedando muy bien. Quiero dibujar una línea recta acá, ¿tá? Después quiero bajar con una recta que baje, y después hacer otra línea recta acá. ¿Sí? ¿Se entiende el dibujo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Se entiende, se entiende. Entonces imagínense que acá yo les doy los valores, les puedo dar los valores. Entonces esto vale, yo qué sé, -1. Esto acá arriba les digo que vale 2. Y después ahí tengo que decirles cuánto valen A y B, yo qué sé. Imagínense que esto vale 1. Esto vale 1 acá. Y acá, yo qué sé, vamos a ponerle que este es el 2 y este es el 3. Y acá... en 2 vale 2, en 3 vale 0. Un 4, profe, no sé ponerle. No, no sé si hay que ver si pasa por 4, porque hay una única recta que pasa por ahí. A ver si cierra eso. Si en 2 vale 2, o sea, yo tengo mi recta es y igual a por x más b. ¿Sí? Y le estoy pidiendo que en 3 vale, en 2 vale 2, o sea que 2 es igual a 2 por a más b. Y también estoy pidiendo que en 3 vale 0, o sea que a por 3 más b me da 0. Tengo esas dos ecuaciones. ¿Sí? O sea que lo que tengo es que 2 es igual a -1 por a, o sea que a vale -2. Y la b vale entonces -3 por a, o sea 6 positivo. ¿Está? Y entonces, ¿cuánto tiene que valer ahí abajo? Yo quiero... O sea, ¿entienden? La recta que pasa por estos dos puntos, por el punto este y este, es la que acabo de escribir ahí, ¿no? Es la recta que me dio que la A era -2, o sea, es -2 por X, y la B vale 6 más 6. ¿Sí? Esta es la recta que pasa por esos dos puntos que marqué de verde. Y tendría que encontrar, a ver, para que me dé un tercer punto ahí, a ver, ese tercer punto, si por ejemplo quiero que en 4, ¿cuánto vale eso en 4? Me queda -2 por No debes 4 más volar 6, a uno. o sea que me queda 6 -8 -2. Necesito que esto sea un -2. ¿Está? Si pongo ahí -2 y esto 4, ahí funciona. ¿Está? ¿Se entiende lo que hice? Para que Sí. los números cierren. ¿Está? Entonces pongo esa recta, voy a borrar todas las cuentitas estas de acá abajo, ¿está? Las voy a borrar. O sea, todos saben hallar la recta que pasa por dos puntos, ¿verdad? O sea, esto que hice acá lo saben hallar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Ese 2 igual a -1a, de dónde lo sacaste? De restar las dos ecuaciones, agarré estas dos ecuaciones y las resté. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está?
Le cuento a un compañero que acaba de escribir, que acaba de llegar, estamos explicando un poco la definición de integral, ¿sí? Esto es lo que hicimos hasta ahora. Definimos la integral de una función, ¿tá? Como el área algebraica, que está ubicada entre la curva, o sea, vos tenés el dibujo de la función, y tenés el eje de las X, y te fijas en las áreas que hay ahí con signo. Si están arriba del eje, tienen signo positivo, y si están por debajo del eje, tienen signo negativo. ¿Tá? Eso es lo que estamos haciendo. Y ahora les puse este ejemplo, el primer ejemplo, donde yo les dije los valores de las áreas, ¿sí? El área que está en azul vale 2, el área que está en verde vale 4, y el área que está en naranja vale 3. Y entonces la integral tenés que sumar el 2 positivo con el 4 positivo y restarle el 3 que está por abajo. O sea que te queda con un valor de 3. ¿Tá? Y ahora estamos haciendo un ejemplo en el que sí podamos calcular, ¿tá? O sea, les estoy poniendo rectas, porque las áreas de esas cosas ustedes sí las saben calcular. ¿Tá? Entonces, lo que les preguntaba antes de seguir es si puedo borrar esto que está acá, o sea, si todos saben cómo hallar la recta que pasa por 2 puntos, o si dejo esas cuentas ahí. Yo no sé cómo se hace. O sea, vos no supiste qué es lo que hice ahí. No, no sé Entonces lo que voy a- hiciste ahí. Lo voy a explicar bien entonces. A ver, vamos a tomarnos una pausa para hallar la recta esta. A ver, lo que quiero hacer acá es hallar la recta esta que está acá. ¿Sí? Quiero hallar... Ay, no. Perdón. ¿Sí? Quiero hallar la ecuación de esta recta, que es la recta que está acá dibujada. ¿Tá? ¿Cómo se hace eso? Nosotros sabemos que una recta está determinada por 2 puntos, ¿sí? O sea, que dados 2 puntos cualquiera, siempre están alineados. O sea, siempre hay una recta que pasa por 2 puntos. Entonces yo agarré el punto este que marqué acá y el punto este que marqué acá. ¿Sí? O sea, el punto que está dado por las coordenadas, la X vale 2 y la Y vale 2, ese es un punto, y el punto que la X vale 3 y la Y vale 0. Estos 2 puntos están en la recta esa que yo quiero. ¿Sí? ¿Está bien? Las rectas siempre tienen la ecuación de la forma así, y igual a por x más b, para cierto a y cierto b. ¿Sí? Todas las rectas tienen esa ecuación. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Entonces, como todas las rectas tienen esa ecuación, lo que tenemos que hallar es la a y la b. Y sabemos que tenemos esos 2 puntos que pasan por la recta. ¿Está? O sea que metemos esos 2 puntos en la ecuación y hallamos a y b. ¿Tá? Eso es un sistema, que esto ya lo tienen que haber visto en álgebra lineal, es un sistema que tiene 2 ecuaciones y 2 incógnitas, entonces debería ser, o sea, puede ser o incompatible si no pasa nada, pero esto es imposible, o es compatible determinado. ¿Tá? Como yo estoy sacándolo de un dibujo que sí funciona, o sea, incompatible no me va a poder dar. ¿Tá? Entonces, agarramos y ponemos los puntos. Entonces, empiezo con el punto 2, 2. Eso significa que la y vale 2 y que la x vale 2. O sea que pongo 2 igual a a por la x que vale 2 más la b. Esa es la ecuación que saco. Y hago lo mismo con el punto 3, 0. O sea que 3 es igual a a por el 0 más la b. ¿Está? Perdón, me equivoqué. Profe, no está. Ah, sí, eso, que está al revés. Me equivoqué. Está al revés. Para. La i vale... Ay, perdón, más acá. Está. La i vale 0 y la x vale 3. O sea que a por 3 más b. ¿Está? Tengo esas 2 ecuaciones. Entonces ahora resuelvo este sistema. Lo que hice yo fue restarlas, para que se me hayan las b's. Entonces si resto estas 2 ecuaciones me queda que 2 es igual a por 2 más menos 3 por a, o sea me queda una a negativa, y las b se me van. ¿Sí? O sea que me quedó que a es igual a menos 2. ¿Está? Y una vez que tengo la a, voy a cualquiera de las 2 ecuaciones y despejo la b. ¿Está? Entonces, por ejemplo, tengo que 0 es igual a 3 por la a que me dio menos 2. ¿Sí? O sea que, perdón, de acá saco que a es igual a menos 2. ¿Está? Entonces meto la a y saco la b, y entonces la b vale 6. ¿Está? Y entonces la ecuación de la recta es esa que tengo ahí, menos 2x más 6. ¿Está? Y después, entonces lo que hice fue ponerle el valor correcto para que este punto pase por la recta. ¿Sí? Le pedí que en 4, entonces evalué esa ecuación en 4, puse donde dice x el 4, entonces me queda menos 2 por 4, que me da menos 8, más 6 me da menos 2, entonces tiene que pasar por menos 2. ¿Está? Eso fue lo que hice. Y acá pongámosle que la b vale 5.
Vamos a poner que la B vale 5. O sea que esto viene así, hasta acá, que tengo el 5. Y quiero hallar esa integral, ¿sí? O sea, quiero hallar la integral entre 1 y 5 de esa f. ¿Está? La vuelvo a dibujar acá. Como era entonces, era, acá estaba el 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? Acá estaba el menos 1, acá está el menos 2. O sea que mi función venía así. Acá me daba menos 1, menos 2, perdón. Por acá estaba el 1. Y la función venía así. ¿Sí? Y después bajaba en la recta. ¿Está? Y después esto bajaba así. Profe, no era por 2, que bajaba arriba en el positivo. Ay, sí, sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Entonces acá está el 2, perdón. Entonces viene así. Y después acá tiene ese punto, baja por acá y viene por acá. ¿Sí? O sea, tengo que unir estos 3 puntos con una recta. ¿Está? Ese es el dibujito que teníamos en la página anterior. ¿Sí? Y acá está el punto que me interesa. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Y acá está el 5. ¿Está? Entonces tengo que calcular esa área. ¿Cómo calculamos esa área? A ver, separémosla en pedacitos que sepamos calcular. ¿Sí? ¿Qué me dicen qué pedazos saben calcular? Empecemos con la parte positiva. Del 1 al 2. Voy a calcular todo porque es un triángulo rectángulo. Empecemos con la parte positiva. A ver, ¿quién me dice cómo calcular la parte positiva? Con el área del trapecio. Por ejemplo, podemos usar el área del trapecio o separar en cuadrados y triángulos, que todos sabemos hacerlo. Entonces separamos en el rectangulito este. ¿Cuánto mide esta área? 1 Dos. por 2. 2 Uno por por 1, uno. o sea, mide 2, ¿no? Eso. Esta mide 2. ¿Cuánto mide la del triángulo? Que está al lado. Lo 1. mismo, pero dividido entre 2. Ah, no. Ahí va. Sería 2 Medio. por 1, que es 2, dividido 2, o sea, 1, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, ¿Cuánto sí, mide? Sí, sí. ¿Cuánto mide el triangulito que está acá abajo? menos 1. Menos 1 porque está abajo. Menos 2 por menos. Ahí va. ¿Y cuánto mide la del último coso que está acá? Ajá. ¿Cuánto? Menos 2. Menos 2. Menos 2 porque está abajo. ¿Está? Entonces, ¿cuánto me da el área total? 0. 0. 0. ¿Sí? ¿Está? Entonces, por ejemplo, en este dibujito que hice yo, nos da 0. ¿Está? Si, por ejemplo, quisiéramos construir con algo parecido a esto, algo que nos dé positivo, alarguemos un poquito la gráfica, ¿sí? Imagínense que en vez de tener, empiezo en 0, ¿sí? O sea, empiezo en 0 y llego hasta el 2. Después hago lo mismo, 3, 4 hacia abajo, hasta el menos 2 acá. Y después sigo hasta el 5. ¿Y esta área cuánto me da? Lo que hice Cuando fue empiezo agregarle en este 0. pedacito, ¿no? 2, 1. 2, 4. Ah, no, 1 por 2. ¿Cuánto? 4. El área de esa O 4. sea, lo que hice... Estamos Fíjense, mal. a ver, No, ¿qué 3. diferencia tiene? te da 2. ¿Qué diferencia tiene con la que agregué? Que tiene una unidad Rectángulo de más 1 y por cada 2. unidad vale 2, así que le tenés que sumar 2 nomás. La única diferencia es que le agregué este rectángulo, ¿verdad? Todo lo demás ya lo sabemos calcular. Y nos daba 0. ¿Y este rectángulo cuánto mide? 2. Claro. 2, ¿no? O sea que el área total esta va a ser 2. ¿Sí? Porque le agregué una cosa que vale 2, lo demás valía 0. ¿Está? Entonces, la integral de esta función que tenemos acá arriba, vamos a poner, yo que sé, ejemplo 1, este es el ejemplo 1 y este es el ejemplo 2. La del ejemplo 1 vale 0 y la del ejemplo 2 vale 2. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Entonces, la idea de la integral es esto. Es calcular
las áreas con signo de una función. ¿Tá? Entonces, la idea es exactamente esto que yo acabo de hacer. O sea, nosotros sabemos calcular áreas de rectángulos, sabemos calcular áreas de triangulitos. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando tenemos una función cualquiera, es aproximarla, ¿sí? Por cosas que sepamos calcular. ¿Tá? Entonces, si yo tengo una función con una forma distinta, o sea, que no es así tan linda como la que yo acabo de hacer en el ejemplo, ¿sí? Tenemos una función que hace así, lo que voy a hacer es aproximarla por funciones que sí yo sepa calcular. ¿Tá? Entonces, el método de integración lo que hace es aproximar la función por dos lados. Por un lado, o sea, lo que se llama aproximarla por arriba, o sea, o por exceso, digamos, y aproximarla por abajo, que es lo que se conoce como aproximarla por defecto. ¿Tá? Entonces, es como que se construyen dos integrales, o sea, dos sumas, digamos, un área que va a ser más grande, porque estoy aproximando mi función por algo más grande que mi función, y otra que es más chiquita, porque aproximo mi función por algo más chiquito que mi función, ¿tá? Y lo que hago es como ir achicando los pedacitos para que sea cada vez más exacto, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, quiero aproximar este pedazo de curva, ¿no? Esta es mi función, a mí me interesa aproximar eso, ¿no? Pero yo solo sé hacer triangulitos y rectangulitos, entonces empiezo a aproximar eso. ¿Tá? Entonces, imagínense, por ejemplo, mi primera aproximación es agarrar un rectángulo cualquiera, que aproxime esto. Entonces, por ejemplo, ay, qué boluda que soy. A ver. Sí, tengo esa función. Entonces, primera cosa que hago, digo, voy a aproximar por un rectángulo solo, yo qué sé. Entonces aproximo por este rectángulo. Eso, claramente, me quedó mucho más grande que el área que yo quiero. ¿Sí? Me está sobrando todo esto. ¿Se entiende? Sí. Y si yo, en vez de aproximar por ese rectángulo más grandote, aproximo por abajo, digamos, por lo que se conoce como aproximar por defecto, lo aproximo por este rectangulito. Y obviamente me quedó mucho más chiquito de lo que yo quiero. ¿Está? Pero si yo, en vez de hacer eso, hago rectángulos más chiquititos, ¿sí? En vez de hacer ese súper rectangulote, me agarro, yo qué sé, por ejemplo, este rectangulito acá, y después Como agarro este cuadriculado. rectangulito acá, y después agarro este rectangulito acá, y después este acá, y este acá, y este acá, mi aproximación por arriba es mucho mejor que la primera. ¿Sí? Que esta primera aproximación que me sobraba un montón. Esta aproximación segunda que hice acá, con todos esos rectangulitos más chiquitos, es mucho mejor que la primera, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Y lo mismo Sí, si sí. hago el por abajo. ¿Sí? Si en vez de agarrar este rectángulo grandote que agarré acá, me empiezo a hacer rectangulitos por abajo que me aproximen mejor, por ejemplo este, después aproximo por este, después aproximo por este, después yo que sé, aproximo por este, y acá aproximo, no sé, por acá, perdón, y después acá aproximo por este que está acá, esa aproximación también es mejor que la primera. ¿Sí? Entonces la idea justamente de la integral es eso, es achicar estos rectangulitos que me estoy construyendo con los que voy a calcular las áreas, ¿sí? O sea, empecé con este grandote y después dije, no, este grandote no me aproxima muy bien, me voy a hacer rectangulitos más chiquititos. ¿Sí? Y lo mismo por abajo. Y entonces hago divisiones en rectangulitos por arriba, que sean mejores, y hago divisiones en rectangulitos por abajo, que sean mejores. ¿Tá? Eso tiene un nombre y se llaman particiones. ¿Tá? O sea que yo tengo acá mi A y mi B, y esta manera de dividir el segmento AB en pedacitos que me determinan rectangulitos, más chiquitos, se conoce como particiones. Entonces yo tengo una partición que es la partición más grande de todas, que es simplemente agarrar el A y el B. Pero después acá me agarré, yo qué sé, A1, A2, A3, A4. ¿Se entiende? Me agarré otra partición que me aproxima mucho mejor cuando yo miro las áreas. ¿Ah? Entonces, voy a escribirles esto para que les quede. Entonces, el método de integración que nosotros vamos a ver que es el método de Riemann, se llama las sumas de Riemann. ¿Sí? Ay, perdón, va con una M sola y dos N. Riemann. ¿Está? Entonces, el método de Riemann consiste en aproximar, ¿sí? Por defecto y por exceso, o sea, por arriba y por abajo con cosas más grandes o cosas más chicas,
¿Sí? O sea, un área que por defecto significa que me está faltando un poquito para llegar al área que yo quiero, que sería como el ejemplo violeta, y por exceso sería el ejemplo celeste, o sea, calculo un área que es un poquito más grande. ¿Está? Por defecto y por exceso. Profe, ¿esta clase se graba? No, no se graban. No, tienen grabadas las de todos los demás en realidad. Sí, la región correspondiente. Profe, una pregunta. Sí, ¿me dejan terminar de escribir lo que es esto? La región correspondiente, sí. Y entonces la aproximo por regiones poligonales. O sea, las construyo con triangulitos, perdón, con rectangulitos. ¿Sí? Con poligonales construidas con rectángulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los rectángulos les sabemos calcular el área. Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice esto? ¿Qué es esto? Bueno. Acá. ¿Les aparece? Sí. ¿Está? Porque los rectángulos les sabemos calcular el área, es base por altura. Y luego sumamos. ¿Está? O sea, en un dibujito, a ver, es el dibujito que hice recién, o sea, calculo, tengo mi función por acá, y calculo áreas por exceso. ¿Sí? Y también calculo áreas por defecto. Y después aproximo. O sea, tengo la misma función, imagínense, me quedó medio feo el dibujo, pero bueno, y calculo por abajo. Aproximo por abajo. ¿Ah? Necesito hacer ambas. ¿Qué? Porque necesito hacer ambas, por exceso y Sí, por defecto, porque sí. si lo hago infinito no me queda igual el área. En realidad vamos a ver que en realidad uno aproxima y después hace una especie de límite. O sea, haces cada vez más chiquito la longitud de los rectangulitos estos, y eso te permite aproximar por un coso. Entonces, en realidad no terminas haciendo las dos. A ver, acá Romina me pregunta, cuando es más grande se llama por exceso, y cuando es más chiquita se llama por defecto. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, formalmente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos definir los rectangulitos esos. ¿Se entiende? O sea, toda esta aproximación, ¿de qué está dependiendo nada más? Depende nada más de dónde, de los anchos de mis rectangulitos y de a dónde llega la función ahí. ¿Ah? De cómo es que hacemos ese rectangulito que aproxima la función. Entonces, la primera cosa que precisamos definir, necesitamos dos cosas. Necesitamos definir los rectangulitos que vamos a agarrar, o sea, la base de los rectangulitos, y también necesitamos fijarnos, porque por ejemplo, si yo tengo este pedazo de función que quiero aproximar, ¿no? Yo puedo aproximarla por millones de rectángulos. ¿Cuál voy a agarrar? Si agarro este, o si agarro este, o si agarro este, o sea, imagínense que elegí que mi rectangulito tenga esta base. Cómo elijo el alto del rectángulo también es algo arbitrario. ¿Ah? Entonces, hay un criterio para elegir el alto, que es elegir que llegue a lo más grande de la función. O sea, si mi función está acá, mi valor más grande de la función es este, yo elijo que el alto de mi rectángulo sea ese valor. ¿Se entiende? Para construir la aproximación por exceso. ¿Ah? Y para construir la aproximación por defecto, yo elijo el valor más chiquito. O sea, una vez que yo fijé la base del rectángulo, me fijo el valor más chiquito que toma y ahí elijo el rectángulo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? O sea que para cada pedazo Sí, sí. de función yo tengo, una vez que me defino el anchito del rectangulito, voy a elegir dos altos del rectángulo, que sea uno el valor más grande que toma la función en ese rectangulito, y otro que sea el valor más chico que toma la función en ese rectangulito. Y con eso me construyo los rectángulos que me aproximan. ¿Está? Agarrando el valor más grande y el valor más chico.
¿Sí? Eso me va a dar dos aproximaciones, ¿no? O sea, una vez que yo haga eso con todos los pedazos de función, ¿sí? Lo sigo haciendo con todo el resto de la función, eso me va a dar un área que es más grande y me va a dar un área que es más chica. ¿Tá? Y una vez que yo afine mi partición, o sea, que afine los rectangulitos estos, cuanto más chiquitos hago yo esos rectángulos, se prueba que eso me queda más cerca del valor real de la integral. ¿Se entiende la idea? Hoy estamos básicamente con la idea nada más, no vamos a hacer cuentas formales. ¿Tá? Pero quiero que entiendan bien la idea de lo que es la integral. Entonces vamos a formalizar entonces la primera cosa que precisamos, que son los anchos de los rectangulitos. ¿Tá? ¿Cómo me defino yo los anchos de los rectangulitos? Entonces para eso, acuérdense, ¿cómo? Acuérdense que están... Sí, decime, perdón. Una duda cortita. ¿Cómo dijo que usted dijo que tenían un nombre los cuadraditos particiones, dijo? ¿O cómo fue que había dicho? Por eso, ahora lo voy a explicar, ahora voy a formalizar todo. Ahora Ahora vamos a Ok, definir. ok. ¿Ah? Ok. Entonces, tenemos F, una función de AB en R, acuérdense de eso. ¿Tá? Entonces, para la primera parte, que es definir los anchos de los rectangulitos, ¿sí? Lo que me importa es el intervalo AB. ¿Tá? Porque ahí, o sea, yo lo que quiero hacer ahora, yo tengo la función y quiero definir, tengo el A acá, el B acá, y lo que me interesa, yo sé que la función está por acá en algún lado, pero no me voy a fijar en la función todavía. ¿Tá? Lo que voy a hacer ahora es fijarme acá abajo y partir este intervalo en B en pedacitos que van a ser las bases de los rectángulos. ¿Se entiende? Esa es la primera parte, lo primero que quiero hacer. ¿Sí? Es partirme ese pedacito AB en segmentitos más chiquitos, de forma que todo eso me quede el segmento AB, ¿tá? Y que yo después construya con estas cosas rectangulitos para arriba. ¿Tá? Pero en este momento lo que me interesa es dividir ese segmento AB en pedacitos más chiquitos, en segmentitos más chiquitos. ¿Tá? Eso se llama partición de un intervalo. ¿Sí? Son partición del intervalo. ¿Tá? O sea, tengo el intervalo AB y lo que voy a hacer, o sea, esa construcción de dividir ese segmento AB en otros pedacitos que después van a ser las bases de los rectangulitos, se conoce como la partición del intervalo AB. ¿Tá? Es una definición esto. ¿Tá? Entonces, ¿qué es entonces una partición del intervalo AB? Es cualquier subconjunto ¿sí? Finito P que esté adentro del intervalo B. ¿Sí? O sea, yo agarro un montón de puntos y le tengo que pedir, perdón, que A y B, los dos, estén en P. ¿Está? O sea que una partición cualquiera, por ejemplo, sería el A tiene que estar, el B tiene que estar, y tienen que estar más cosas. ¿Sí? Que les voy a llamar A1, A2, y así, hasta AN, y después B. ¿Está? Y al A le llamo a 0, y al B le llamo a N. Está, le voy a poner a N-1 al otro. Y acá está el B, que sería el AM. ¿Está? Eso es ¿Qué una dice arriba partición. de A, profe? A 0, le llamé a 0. ¿Sí? Siempre el A0 es el A y el AN siempre es el B. Profe, ¿esos A1, A2, AN serían como rectangulitos? No, serían las bases. Estamos en el intervalo AB. Ah, O bien. sea, esto sería una cosa así. Tengo el A. Ay, esta porquería siempre me molesta. Tengo el A ahí y el B acá. ¿Sí? Entonces me tomo una 1 acá, me tomo una 2 acá, me tomo un, yo que sé, AN acá. AN-1 ahí. ¿Se entiende? O sea, lo que hago es dividir el intervalo AB. O sea, A1, A2 sería la base de un rectángulo. Serían las bases después de los rectangulitos, sí. Profe, en la parte ¿Ah? que dice que las particiones pertenecen a B, ¿qué dice antes? ¿Qué es ese logo? ¿Dónde? Dice, partición del intervalo AB. Es cualquier subconjunto finito P incluido en AB, tal que A y B pertenecen a P. No, antes de la B pertenecen a P. ¿Qué es eso? Tal que A y B pertenecen a P. Ah, ok. Dale.
Agustina está preguntando en el chat si todas las bases miden lo mismo. No, no tienen por qué medir lo mismo. Viste que, por ejemplo, bueno, no sé, mi ejemplo no se ve bien, pero por ejemplo, una partición, a ver, vamos a ver ejemplos. Tengo el intervalo, yo qué sé. Yo podría haber, a ver, lo hacemos en general y después lo hago en un ejemplo. Tengo la B acá, entonces yo podría haber elegido el A1 acá, el A2 recién acá, el A3 acá, y que eso sea mi partición. ¿Está? O sea, mi partición de AB sería el A, el A1 ese que puse ahí, el A2 ese que puse ahí, el A3 ese que puse ahí, y el B. Y vieron que las longitudes son distintas. O sea, este mide, yo qué sé, pongámosle capaz que 1, este mide todo esto, y este último mide este poquito, y este otro mide esto. ¿Sí? No tienen por qué medir lo mismo los rectangulitos. ¿Ah? Una partición es cualquier cosa, o sea, vieron que la definición dice cualquier, eso es importante, subconjunto finito, cualquiera. ¿Ah? Y después, por notación, se ordenan. ¿Sí? Ordenamos los elementos de la partición. Profe, ¿le puedo pedir que Sí. vuelva para la página de atrás? Sí, ¿qué pasó? No, era para ver una cosa que me había quedado. Gracias. Ah, no, de nada. ¿Está? Entonces, ordenamos los elementos de la partición, ¿sí? P, que sería A0, con la notación, ¿no? Ya sigo con la notación que estoy usando, A0, A1, AN, mi partición esta. La ordenamos de modo... Ay, no logro... Ay, bueno, está complicado el tema hoy, ¿no? De modo... ¿Sí? Que estén, o sea, simplemente que estén ordenados, o sea, que el A0 sea el A, y que sea menor que el A1, menor que el A2, y así hasta el AN, que es el B. ¿Sí? O sea, siempre pongo la N como el B, siempre pongo la 0 como el A, y los demás los ordeno. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, el intervalo AB, ¿sí? Queda descompuesto, o sea, se descompone. ¿Sí? Como una unión. Lo puedo escribir como AB, lo escribí más abajo porque ahí no me va a entrar. ¿Sí? ¿Qué unión me queda? Me queda el AB, termina siendo lo mismo que el A0, A1, unión el A1, A2, unión el AN-1, AN. ¿Se entiende? Me queda toda esa unión. Acá en el dibujito este, el A0 a 1, unión el A1 a 2, unión el A2 a 3, unión el A3B. ¿Ah? Y esa unión es como casi junta, ¿no? Porque lo único que tienen en común son los puntos del borde. O sea, lo único que hay en común son esto, esto y esto. ¿Sí? O sea, los intervalitos solo tienen en común los bordes. ¿Ah? Entonces eso es una descomposición que está buena. ¿Se ve eso? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, pero Sí, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo con números. Y después les explico unas cosas más de las particiones, pero lo vamos a usar. Entonces, a ver. Voy a particionar un intervalo que lo voy a fijar. Yo qué sé, por ejemplo, el intervalo 1, 5. ¿Sí? Tengo el intervalo 1, 5 en los reales. ¿Está? O sea, mi AB es el 1, 5. ¿Está? ¿Quién me dice la partición más grande que puedo hacer? Esa misma, la 1.5. Esa misma, ¿no? O sea, P0 igual el 1 y el 5 es la partición más grande. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, elijamos otra. A ver, yo qué sé, tengo el 1 y el 5 acá. Y voy a elegir esta, yo qué sé, voy a poner el 1, el 2 y el 5. O sea, a la que tenía recién le agregué el 2. ¿Está? O sea, esta se llama P1 y está formada por el 1, el 2 y el 5. ¿Está? Entonces esta es un poquito más fina que la que ya tenía. O sea, es un poquito más mejorcita, digamos. Me va a dar más rectangulitos.
¿Está? Y después, por ejemplo, elijo, yo qué sé, esta otra. El 1, el 4 y el 5. ¿Está? Esta le voy a llamar P2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vieron que esta P1 y esta P2? O sea, P1 y P2, perdón, P1 y P0 se pueden comparar, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que sabemos de P1 y de P0? Que P0 está Está dentro con- de P1. ¿Sí? Y con P2 también. P0 también está dentro de P2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con P1 y P2? No están dentro de P0. No las podemos comparar. O sea, P0, o sea, P1 no está dentro de P2 y P2 tampoco está dentro de P1. O sea, P1 y P2 no son comparables así en este sentido, con las inclusiones, digamos. ¿Se entiende? Intersección de esos dos es P0. La intersección es P0, ahí va. Pero P1 y P2, que es lo importante, no se pueden comparar con inclusiones, digamos. ¿Sí? O sea, P0 no está incluida en P... perdón. P1 no está incluida en P2 y P2 tampoco está incluida en P1. ¿Está? O sea que P1 y P2, después vamos a ver, se llama que son particiones no comparables. Ahora lo voy a explicar bien. Y después, por ejemplo, si tomamos una cuarta partición que sea el 1, bueno, hoy estoy mal, perdón. El 1, el 2, el 4 y el 5, ¿sí? Esta sí la puedo comparar con P1 y con P2, ¿sí? Porque esta, ¿qué pasó? Bueno, esta que me quedó el 1, el 2, el 4 y el 5. ¿Está? O sea que esta sí, porque P1 era 1, 2, 5, o sea que P1 sí está dentro de P3, y P2 era 1, 4, 5, o sea que P2 también está dentro de P3. ¿Sí? O sea que esta P3 que acabo de inventar es más chiquitita, digamos, o sea, está dentro de P3, y a su vez P3 estaba dentro de P0, ¿se acuerdan? Y P2 también está dentro de P3 y P3 estaba dentro de P0, ¿se acuerdan de eso? O sea que lo que tenemos es que P0 está dentro de P1, que está dentro de P3, y también P0 está dentro de P2 y está dentro de P3. ¿Está? Entonces, lo que vamos a ver es que P3, así como P0 es la partición más grande que puedo tener, P3, en estos ejemplos, es la más fina, se llama. ¿Está? P3 es la más fina. Ahora defino bien lo que significa ser fina. Pero ser fina es eso, intuitivamente es la que tiene como más pedacitos, la que me va a dar más rectangulitos después. ¿Se entiende la idea? O sea, yo tengo la más grande que puedo hacer es no hacer nada, que es agarrar el 1,5 como estaba. Y después, la más fina va a ser la que tenga más rectangulitos, o sea, la que le ponga más puntos yo a esa partición. Profe. Siempre finitas, acuérdense que las ¿No particiones... le faltaría el 3 a esa? No, ¿por qué? O sea, de las que yo tengo. Acuérdense que además, yo estoy haciendo mis ejemplos con números enteros, pero esto podría ser con fracciones, con cualquier cosa. Yo podría elegir una partición que sea 1, raíz de 2, 2, ¿se entiende? O Yo sea estoy que eligiendo, la más grande es única, pero la más chica es No, arbitraria. ninguna es única, escúchenme. O sea, yo estoy haciendo ejemplos concretos para que sea más fácil, pero, o sea, ustedes pueden elegir una partición con cualquier número, cualquiera. No tienen por qué ser el 1, 2, 3, 4 y 5 las únicas posibilidades, ¿entienden? Voy a poner otro ejemplo que tenga otra cosa para que no se piensen que las particiones tienen que tener solo números enteros. O sea, por ejemplo, si tengo el 1 y el 5 acá, yo puedo tomarme una partición que sea 1, raíz de 2 y 4. Esta es otra partición. Vamos a poner P4, que sea 1, raíz de 2, 4 y 5. Esto también es una partición. ¿Sí? Las particiones no tienen por qué tener números enteros. Y no tenemos una partición, o sea, como las particiones son finitas, no tenemos una partición más grande. Más chica. Lo que sí tenemos es la partición más grande, que es la 1, 5. Eso siempre la tenemos. O sea, dado cualquier intervalo, yo me agarro solo los bordes y eso es la partición más grande que tengo. Pero más chiquita no, siempre puedo ir achicándola. ¿Sí? Siempre puedo meter un punto más.
Profe, en ese caso no ¿Entiendes? serían infinitas. ¿Por qué son finitas? No, no, la partición tiene finitos elementos. Las particiones no son finitas, eso es lo que estoy justamente tratando de explicar. Que no hay una más grande, perdón, que no hay una más chica porque no son finitas, yo siempre puedo achicarlas. ¿Y qué era lo que era finito que habíamos dicho en la... La cantidad de puntos que tiene la partición, Ah, está. ¿sí? La cantidad de Un- puntos que aparecen es finita, es n. Una consulta. ¿Sí? Las ¿Se particiones entiende? ¿Pero pueden se entiende llegar eso? a... Eso es importante. Se entiende que la cantidad de puntos es lo que es finito, pero yo puedo seguir la chica. O sea, una vez que tengo el 1 raíz de 2, 4, 5, yo puedo poner 1 raíz de 2, 4, 4.5, 5, y ahí hice una que es más chica. Después sigo así, por ejemplo, hago 4, 4.5, 4.6, 5, y ahí tengo otra que es otra vez más chica, ¿se entiende? Sí, sí. No hay forma de encontrar la más chica, no hay, porque puedo construir infinitas. ¿Está? Perdón, el compañero estaba preguntando algo. Sí, decime. Que si las particiones pueden llegar a tender a infinito y eso pueden llegar a tender a ser más aproximada, entonces. Claro, esa es la idea. La idea es ir achicando, 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 achicando la partición hasta que me quede una cosa bien chiquititita, para que esos rectangulitos que yo construya para arriba me aproximen cada vez mejor la función. Ok. ¿Sí? Esa es justamente la idea de las sumas de Riemann. Es ir achicando cada vez más la partición, y por eso mismo, por esta misma propiedad de que no se puede, de que no hay una más chica, cada vez que yo quiera puedo o sea, ¿vieron esa discusión del epsilon que hicimos la clase pasada? Sí. De epsilon mayor que cero, bueno, eso es justamente lo que va a pasar acá. O sea, yo puedo, cada vez que tenga una partición, puedo hacer un epsilon más chiquita, y un epsilon más chiquita, y otro epsilon más chiquita. ¿Se entiende? Esa es la idea intuitiva. ¿Está? Van a ver que ahora después, hoy no, la clase que viene, ya vamos a meter el ínfimo y el supremo de vuelta en estas cosas. ¿Está? Profe, yo tengo una Pero- pregunta. Sí, decime. No entendí por qué P1 no entraba en P2 o algo así. Ahí va, vamos a ver. Porque P1, fíjate quién es P1, es 1, 2, 5. ¿Sí? Y P2 es 1, 4, 5. Son conjuntos con 3 puntos cada uno. ¿Sí? P1 no está dentro de P2, porque el 5 no está en P2. Perdón, el 2 no está en P2. Y P2 no está en P1, porque el 4 no está en P1. Ah, ¿Entiendes? gracias. Yo como que pensé que era, o sea, todo desde el 1 al 5, entonces no entendí. No, 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 son conjuntos con puntos. Ahí va. Ah, gracias. ¿Sí? Te tenés que fijar en los puntos del conjunto. ¿Sí? Acuérdate que la partición es nada más que... Ah, ¿dónde está la definición de partición? Acá. Es un conjunto de puntos finito que incluya el A y el B. Es nada más que eso. Son un montón de puntos, donde el primer punto es el A, el último punto es el B, y después hay un montón de puntos en el medio. ¿Está? Entonces, ¿esto qué es lo que... ¿a qué va todo esto de la inclusión? Porque lo que queremos hacer es definir un orden en las particiones. ¿Sí? Para poder después decir que vamos a agarrar la partición más chiquita con ese orden. O sea, la que está antes, digamos. ¿Está? Entonces, vamos a definir un orden en las particiones. ¿Está? Y el orden lo va a dar la inclusión. ¿Está? Entonces, dadas dos particiones. Si tengo dos particiones P y Q, les voy a llamar, del intervalo AB. ¿Está? Decimos que Q es más fina que P si P está dentro de Q. ¿Sí? O sea, la que es más grande es la que es más fina. ¿Sí? O sea, la que tiene más puntos es más fina. ¿Se entiende? Porque me da más rectangulitos después. Acuérdense la idea que viene detrás de todo esto. ¿Está? O sea, la más fina es la que me da más rectangulitos, o sea, es la que tiene más puntos. ¿Está? Y hay otra forma de decirlo, que es análoga, o sea, se dice que Q es más fina que P, o que P es más gruesa
Esperen un segundo, ¿qué pasó acá? Ay, no entiendo. ¿Qué pasó con esto? Se me abrió el mail acá en la computadora, no sé por qué. No lo puedo sacar. Ahí está. Ahora sí, no sé por qué se me abrió así. Perdón, que P es más gruesa que Q. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que si Q tiene más puntos que P, o sea que Q contiene a P, se dice que Q es más fina que P, o que lo que es lo mismo que P es más gruesa que Q. ¿Está? Entonces, esta inclusión, o sea, este orden en las particiones, es un orden parcial, ¿sí? Esto no es un orden total. ¿Está? Observación, entonces. La inclusión entre particiones es un orden parcial. ¿Sí? No es total. Eso significa que hay particiones que no son comparables. ¿Sí? O sea, existen particiones que no son comparables. ¿Está? En el ejemplo que vimos, es la P1 y la P2. ¿Sí? En el ejemplo este, P1 y P2 no son comparables. Profe, ¿puedes volver una carilla más atrás de la que mostraste? Sí, dame un segundo. En el ejemplo, P1 y P2 no son comparables. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las del ejemplo? ¿Esa carilla? No, es un par más para atrás, creo. ¿Esta? No, una más. Esa. Esa misma. Ah, ya encontré la duda que tenía. Ah, o sea, acuérdense, agarramos la P0 que era esta, agarramos P1 que era esta, y agarramos P2 que era esta. ¿Sí? Esas tres particiones consideramos. Y después agarramos también P3, ¿se acuerdan? Que incluía todas las cosas, o sea, esta que está acá. ¿Ah? Entonces, con la anotación esta que acabamos de ver, con la definición esta que acabamos de ver, ¿cuál es la más fina de todas entre P0, P1, P2 y P3? ¿Cuál es la más fina? P3, ¿no? Porque P3 contiene a todas las demás. ¿Y cuál es la más gruesa de todas? Es 0. 0. De 0. ¿Ah? Entonces, en el ejemplito ese que teníamos ahí, teníamos P0, que era 1, 5, esta era P0, teníamos P1, que era 1, 2, 5, esta era P1, teníamos P2, que era 1, 4 y 5, y teníamos P3, que era 1, 2, 4 y 5. ¿Está? Entonces, de estas... P3 no es la unión de P1 y P2. P3 es la unión de P1 y P2, sí. Sí. De estas tenemos que P0 es la más, entonces fue la más Gruesa. gruesa. Sí, P3 es la más fina, ¿verdad? Y además tenemos en este ejemplo que P1 y P2 no son comparables. ¿Está? Y como dice el compañero, la P3 es en realidad P1 unión P2, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero sí, se cumple eso. Puede poner la página anterior. Sí. Gracias. ¿Está? Entonces, algunas cositas más sobre particiones. Observaciones. Ah, no, me faltó. Les dije que era un orden parcial. ¿Todos saben lo que es un orden parcial? Que es reflexiva, antisimétrica y eso. Sí, ¿todos lo saben eso? No. No. Vamos a hacer esa observación. Entonces, la inclusión, entonces, acuérdense, la inclusión entre particiones
es un orden parcial. Ya lo había escrito, lo estoy escribiendo de vuelta porque ahora voy a explicar lo que es. Es un orden parcial, es decir, y ahora les pongo lo que significa eso, ¿está? Significa que es reflexiva, ¿está? O sea que siempre el P es menor o igual que el P, o sea, como estamos con la inclusión, perdón, sería que P está incluido en P siempre, lo cual es cierto. Es transitiva, ¿sí? Eso significa que si P está incluido en Q y Q a su vez está incluida en una partición R, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué les parece? Para que Está se- incluido en Está R. contenido en R. Exacto, que P está incluido en R, esa también se cumple, y después se cumple lo que se llama antisimétrica. ¿Está? Que significa que si P está incluida en Q y Q está incluido en P, entonces ¿qué pasa? P es igual a Q. Entonces P tiene que ser igual a Q. ¿Está? Entonces estas tres propiedades las cumple la inclusión de particiones. ¿Está? O sea que es un orden parcial. Pero como tenemos eso que vimos en los ejemplos de que hay particiones que no son comparables, no es un orden total. ¿Está? ¿Más observaciones? ¿Qué más tenemos? Dado cualquier intervalo, ¿sí? ¿Cuál es la partición más gruesa entonces siempre? P0. ¿Eh? La P0, va, que cómo era, era esta, ¿no? P igual el A y el B nada más, es la partición más gruesa. ¿Sí? Siempre. ¿Está? Siempre pasa eso. Una Y pregunta. después, sí, decime. No entendí lo de reflexiva. Es la propiedad nada más de que siempre podés comparar el P con el propio P. Ah, ok, gracias. ¿Sí? O sea que siempre P está incluido en P. Dale. ¿Está? Y después otra observación que nos va a servir para después la construcción de las particiones, de cómo las vamos refinando, digamos, es, si yo tengo dos particiones, ¿está? O sea, si P1 y P2 son dos particiones, ¿sí? Siempre me puedo construir una partición que es más fina haciendo la unión. ¿Está? Entonces P1 unión P2 siempre es una partición. También. Pero además que cumple, que es más fina. P1 unión P2 es más fina que P1 y es más fina que P2. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que si yo tengo si quiero, por ejemplo, ir haciendo particiones más finas, puedo agarrar particiones cualquiera que tenga y unirlas. ¿Está? Entonces esa partición se conoce, o sea, P1 unión P2, se conoce como el refinamiento de P1 y P2. El refinamiento común, perdón, de P1 y P2. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a la página anterior un segundo? Sí. Gracias. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a definir otra cosa más que es la norma de una partición. ¿Está? O sea, como para ordenarlas, ¿sí? Para ver cuál es la más fina y todo eso, vamos a definir una norma. Entonces, norma de una partición. ¿Sí? Entonces, agarro una partición cualquiera.
Sí, tengo una partición cualquiera. ¿Está? Definimos la norma de la partición. ¿Sí? Como el máximo. ¿Sí? Desde i igual 0 hasta n menos 1. De lo que voy a agarrar es las diferencias, ¿sí? O sea, voy a agarrar a1 menos a0, a2 menos a1, bla, 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 y voy a agarrar el máximo de esos, ¿sí? O sea, los larguitos, o sea, yo tengo mi partición acá, que acá está el A y el B, y acá, este largo de acá es a1 menos a0, ¿no? Este que está acá sería a2 menos a1. A2 menos a1. ¿Está? Y por acá tengo el AN y el AN menos 1, o sea, este largo que está acá sería AN menos AN. Tienen que escuchar lo que digo porque esta letra no puedo escribir tan chiquita, no sé qué me pasa. Me está quedando horrible. Es AN menos AN menos 1. Perdón, ahí quedó mejor. ¿Está? Y acá sería A2. A2 menos A1 y acá sería A1 menos A0. ¿Se entiende? Miro todas esas longitudes y me quedo con la máxima. ¿Está? O sea que sería el máximo entonces del AI menos AI menos 1. ¿Está? Lo que estoy mirando es eso, estoy mirando las longitudes de todos esos segmentitos. Y me quedo con el más grande. Profe, ¿qué es lo que dice antes del igual de máximo ahí? Norma de P, es la notación. Esta es la notación. ¿Sí? Son 2 rayitas así y 2 rayitas así y la P en el medio. Ah, está, gracias. ¿Sí? ¿Y abajo del Es la máximo? Entre igual a... 0 y n menos 1. Acá dice entre i Ah, ok. igual 0 y n menos 1. Profe, yo no entendí eso de tipo la parte donde restás. Lo que hago es porque para mirar el largo este, ¿cómo hago yo para saber cuánto mide esto? Eso es a1 menos a. Ah, bien. ¿Sí? Fíjate en los ejemplos que habíamos hecho al principio de la clase, cuando teníamos números. Ahí. ¿Cuánto medía la base del rectangulito? Era 2 menos 1. La del rectángulo este. ¿Sí? O sea, esos larguitos se calculan restando los números. O sea, haciendo el más grande menos el más chico. ¿Está? Profe, ¿no sería a sub i más 1 menos a sub i? Ah, porque ahí se basa en n menos 1. Tienes razón. Sí, tienes razón. Sí. Sí, según los índices que usé, esto sería a sub i más 1 menos a sub i. Tienes razón. ¿Está? Porque hoy No es lo mismo, profe. ¿Eh? No es lo mismo. No, tendría que haber cambiado los is con el i que había puesto ahí menos 1, ¿no? O sea que tendría que haber puesto desde i igual 1 hasta n. Si hubiera puesto desde i igual 1 hasta n, estaba bien lo anterior. ¿Se entiende? Porque si tomas ahí 0, le restas un intervalo que no tenemos en Que no tengo realidad. por eso. Y me falta el último porque no lo había puesto. ¿Sí? O sea, nada más es cuestión de que sea coherente. De que yo mire todos los rectángulos, los larguitos esos. Profe, entonces la norma sería tipo la longitud de las bases. Es la longitud del más grande. Te da la base mayor. Me da la base mayor, exacto. Exactamente. ¿Está? O sea, voy a borrar acá, espérenme un segundo. Esto se vio que ahí dice i0 hasta n-1, ¿está? Voy a borrar acá. ¿Está? Y entonces, esto que está acá, escribo una cosita y ya paso a hacer ejemplos. Ay, que soy más boba. Profe, anda para atrás y te equivocas. No tenés Sí, por eso qué te iba a hacerlo. decir, tenés una flechita Ahí ahí. va. Bien, gracias. Yo quería borrar acá. Para que me quede espacio. Ahí va. Y ahora quiero escribir. Está. Entonces lo que quería escribir era esto. Que esta cosa que está acá, lo que me da entonces es la longitud del intervalo, ¿verdad? Es la longitud del intervalo. Y el intervalo, no me va a entrar ahí.
es del intervalo AI más AI, AI más 1. ¿Está? Lo que estoy mirando son las longitudes de todos los intervalitos que me da la partición y me fijo el más grande. ¿Está? Entonces vamos a los ejemplos. A ver, este ejemplo. Profe, Sí, ¿qué pasó? ¿qué decía en donde estabas? Ahí, en P. ¿Es igual? ¿Dónde? Mar. Ahí, arriba de 0 y R, no sé. Mar, dice ahí. Yo estoy viendo Mar. ¿Estás viendo qué? ¿Máximo? ¿Esto? ¿Es el máximo? ¿Eso? Sí, el máximo. Sí, Está, sí, muchas sí. gracias, profe. ¿Y qué dice después de máximo entre Pará, lo paréntesis? ponemos. Máximo. Ahí, no sé qué. Para, dame un segundito. Máximo. ¿Dónde dice qué? Entre paréntesis dice AI más 1 menos AI. O sea, es el máximo, fíjense, es lo que estaba justo explicando, de las longitudes de los intervalos AI a su I más 1. Miro todos esos intervalitos y me fijo cuánto valen esas longitudes. Y después agarro el máximo. Pero vamos a verlo en el ejemplo para que se entienda. Entonces, en el ejemplo que teníamos P0 que era 1,5. ¿Cuál es la longitud de esta? ¿Cuál es la norma de P0? 4. 4. O sea, P0 en este caso era el 1,5. A ver, para. Voy a borrar todo. O sea, teníamos P0 que era el 1,5. ¿Está? La norma de P0 entonces, ¿cuánto vale? Tengo un solo intervalo, que es este, que tiene largo 4. ¿Sí? O sea que la norma de P0 es 4. ¿Está? Vamos a ver el ejemplo con P1. P1 era el 1, el 2 y el 5. ¿Y por qué el largo no es 5, bro? ¿Mm? ¿Por qué el largo no es 5 del primero? De P0. Porque es 5 menos 1, que es 4. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué pasa? Acá tenemos dos intervalos para considerar, ¿no? O sea, la norma de P1 es el máximo entre ¿quiénes? Entre el 2 menos el 1 y el 5 menos el 2, que son los dos intervalitos que tengo. ¿Sí? Tenemos este intervalo para considerar, que mide ¿cuánto? Mide 3, y tenemos este otro intervalo para considerar, que mide 1. ¿Sí? O sea que es el máximo entre 3 y 1. ¿Qué Pero cuánto dado me el da? caso de que son todas iguales, Queda 3, ¿verdad? Sí, sí. Profe, ¿y esto para qué serviría? Es para ordenar las particiones. ¿Sí? Como que me ordena las particiones con este numerito, digamos. Las puedo refinar o agarrar con la norma que yo quiera, básicamente, después. ¿Está? P2, entonces, ¿se acuerdan cuál era P2? 1, 4 y 5. Exacto, era 1, 4, 5. Me va a quedar igual, ¿verdad? Porque me queda que la norma de P2 es el máximo entre 4 menos 1 y 5 menos 4. ¿Sí? O sea que me quedó también de vuelta, 5 menos 4 me da 1 y 4 menos 1 me da 3, también me da 3 esta norma. ¿Está? Y después teníamos P3, que era 1, 2, 4, 5. ¿Y esta qué norma tiene? Norma de P3. ¿Cuánto va? Es el 2. máximo. ¿Entre cuánto? Entre 2 menos 1, entre 4 menos 2 y entre 5 menos 4. ¿Sí? Los tres intervalos que tengo. ¿Sí? El 2 menos 1 me da 1, el 4 menos 2 me da 2, y el 5 menos 4 me da 1. O sea que esta me dio 2. ¿Está? O sea que si se fijan, vieron que siempre la norma es la longitud del más largo. ¿Sí? Este tiene sí tenemos longitud una 1, partición donde este son tiene todas longitud iguales. 2 y este tiene longitud 1. ¿Está? Siempre me queda la norma la longitud del más grande. Profe, ¿Está? cuanto más fino, menor la norma, ¿puede ser? Las más finas, al revés, son las que tienen la norma más grande, ¿no? No, No, yo Digo, digo más que chica, cuanto más... chica. Sí, Claro, por cuanto eso. más fina la hagas, más chiquita la norma, ya. O sea, al afinarla vas achicando la norma. Exacto. ¿Sí? Vamos a ponerlo como observación. Entonces, observación. Pero eso no es necesario. No tiene Tienen que por ser qué igual. comparables. Si las Puedes comparás, hacerla sí. más fina y que la norma siga siendo igual. No tiene por qué.
No. Sí tiene por qué. Si vos tenés dos particiones que están comparadas, ¿sí? O sea, si P está incluida en Q, lo cual significa que Q es más fina que P, ¿sí? Esto significaba que Q es más fina. ¿Sí? Si pasa eso, las normas están comparadas. La norma de Q es menor o igual que la norma de P. ¿Sí? Pero es igual en todo caso. claro, o sea, puede menor ser igual, menor pero igual. no menor de estricta. Por eso es lo que me refería. Sí, puede ser menor estricta, claro que sí. Fíjate el ejemplo este. 1,5 Pero te comparado digo que con en lo el general 1, tiene que ser con el menor o igual. 1,25. No siempre es menor estricto. Ah, no, siempre es menor estricto, no. Pero sí, estas dos, fíjate, esta tenía norma 4 y esta tiene norma 1. ¿Sí? Una cosa, si todas las particiones son iguales, no tenemos máximo, no tenemos una norma. Como todas las particiones son iguales, ¿a qué te referís? Claro, Profe, que la una pregunta. distancia de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, 1 a 5, todas es 1. No tenemos máximo Sí, en ese caso. sí, da 1. El El máximo es máximo 1 del después de qué intervalo. conjunto, o sea, el máximo del conjunto formado por el 1, 1, 1 es el 1. Eso Profe, es abajo creo que es porque, norma 3. ¿Sí? Sí, eso es lo que iba a decir. ¿No es norma 3 el de abajo? Sí, perdón. profe, una pregunta, eso es porque en realidad tiene un solo elemento, ¿no? Repetir tantas veces el 1 en realidad es un Claro, elemento solo. exacto. Sí, exacto, sí. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? Profe, ¿Tiene y alguna pregunta? en el caso tipo que haya infinitas particiones, que estés como haciendo el límite, ¿cómo haces para Sí. hacer todas las restas y hallar el mayor? No, porque acordate, las particiones son siempre finitas. Ah, Vos lo que podés hacer vos lo que podés construir son infinitas particiones, pero cada partición es finita. ¿Sí? Las particiones son finitas, o sea, el máximo que yo estoy considerando, este máximo de la definición. No, perdón. Acá, ese máximo es finito, estoy considerando desde i igual 0 hasta n-1, y el ns está fijo. El ns es 1, 2, 3, 5, 10, pero es finito, es un número. Es la cantidad de puntos que puse en la partición y la cantidad de puntos, Sí, profe. recuerden que la cantidad de puntos de la partición es finita. O sea, una partición no está en la definición de partición. Partición es cualquier subconjunto finito. Finito. ¿Ah? Entonces, lo que yo puedo hacer, o sea, el máximo ese es finito. Yo puedo construir infinitas particiones, sí, pero cada partición es finita. ¿Ah? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo de hoy? Sí, profe, ¿qué pasa si en vez de ser A y B cerrado, no es cerrado? ¿Tiene que ser No cerrado sí pasa o sí? nada. No ¿Es pasa lo nada. mismo? Sí, ¿Puedes después hacer vamos a ver todo que en si es realidad es lo abierto? mismo, pero todo esto lo vamos a hacer para cerrados, para que aparezcan los extremos en la partición, ¿viste? Porque la partición incluye el A y incluye el B. Pero después vas a ver que vos podés integrar cosas con el intervalo abierto y es lo mismo. ¿Sí? No pasa nada. Pero formalmente vamos a hacerlo todo cerrado para que tenga sentido, para que todo esté bien definido, digamos, para que la partición incluya el A, incluya el B, o sea, todo tiene más sentido si agarramos el A y el B. Después vas a ver que los puntos en realidad no aportan nada a la integral. O sea, que la integral, si vos mirás el intervalo cerrado o lo mirás abierto, te va a dar lo mismo. Pero eso viene después. ¿Ah? ¿Se entendió lo de hoy Una entonces? duda. Sí, profe, bien. Yo tenía una duda con respecto a lo de OpenFin, porque asocian el tema de integrales con un teorema, dice el teorema de los intervalos encajados, uno entre el Sí. otro. Si lo vamos a usar o vamos a hacerlo, no sé. Nosotros no probamos el teorema de los intervalos encajados, que es una aplicación de lo del ínfimo y el supremo. Si lo llegamos a necesitar, lo pruebo. Por como estoy organizando yo las cosas, no lo voy a usar. Ah, está, era eso. Era eso.
Pero es una aplicación del ínfimo del supremo. Si querés mirarlo, está bastante claro, me parece, lo que hace Miquel. En realidad lo que te dice es que si vos tenés intervalos uno dentro del otro, uno dentro del otro, tienen intersección no vacía. Eso es lo que dice, que es súper intuitivo. Bien. ¿Ah? ¿Bien? Bueno, entonces damos por terminada la clase de hoy y nos vemos la clase que viene, que es el miércoles, y ahí vamos a empezar con sumas inferiores y sumas superiores, que eso ya es un poquito más complicadito porque ya empieza a aparecer el ínfimo, el supremo por todos lados, y así que si se animan, les pido que repasen la definición de ínfimo y de supremo y las propiedades esas de que el ínfimo y el supremo están a menos de épsilon de lo que queramos, o sea, con el HS, ¿se acuerdan la propiedad del supremo, la propiedad asterisco que yo le puse en las notas? O sea, repasen eso, repasen la definición de supremo, la definición de ínfimo, porque vamos a trabajar mucho con eso, ¿está? Dale. Profe, ¿qué hay que hacer a eso? ¿Te acordás? Ay, no sé. La ¿O qué clase semana? pasada tenía. Fue la semana pasada, creo que la clase del lunes y la del viernes, ¿no? Porque la del miércoles yo hablé de. ¿Qué hice? La del 17 creo que fue. El viernes seguro que hablé del ínfimo y del supremo, o sea, aplicaciones, y la del lunes también. Fíjense, fue la semana pasada. Dale. Gracias. Repasen eso porque. Sí, ahora la exporto a PDF, antes de olvidarme. Y ya la subo, como siempre. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, nos vemos entonces la próxima.